Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hacer una clase un poco diferente, especial. Primero que nada, deciros que os echo mucho de menos, que espero que todos estéis muy bien, cuidaos mucho. Y simplemente la clase de hoy pues será un acercamiento a la figura de Lorca, de la que ya hablamos, como recordaréis, antes de que sucediera todo esto, antes de las vacaciones, y un poco contextualizar al autor y comentaros también algunas de las cuestiones de su vida personal y del poema Baladía de los Tres Ríos que os había dicho que leyerais y que intentarais un poco pues comprenderlo. Bueno, para entender a Lorca primero hay que comprender también el contexto histórico, social y político en el que se inserta. Tened en cuenta que estamos hablando de finales del siglo, finales del XIX, había ocurrido la crisis del 98, la guerra de Cuba, se había producido en España, surge el movimiento del regeneracionismo llevado a cabo por Joaquín Costa, la necesidad de que las cosas cambiaran. A nivel político se sucedían, en definitiva, pues político y social, se sucedían revueltas, tenemos la famosa Semana Trágica de Barcelona, tenemos diversos sucesos como el asesinato, por ejemplo, de Canalejas, diversos atentados, es decir, que estamos en unos momentos realmente a nivel político y social muy convulso. En el 31, pues en realidad se hicieron con el poder los republicanos. Alfonso XIII tuvo que abandonar España, se proclamó la Segunda República, hasta que luego ya en el 36, pues como sabéis, estalló la Guerra Civil. Claro, todas estas convulsiones políticas, sociales, ¿cómo se van a traslucir a nivel literario? Pues mirad, suele ocurrir que en literatura cuanta más convulsión y cuanto más crisis económica, social y política existe, sin embargo, literariamente nos sorprenden periodos extraordinariamente importantes. Tenemos, fijaos aquí a finales del 19, como he dicho, el modernismo y la generación del 98, que supuso realmente pues el nacimiento de figuras tan importantes como ya conocéis, a Unamuno, a Machado, Baroja, etcétera, que continuarán escribiendo, por supuesto, entrado el siglo XX. Después tenemos, por otra parte, cuando llegamos a principios de siglo, la generación del 14, y además los movimientos de vanguardia. Los movimientos de vanguardia que traerán consigo un arte muy provocativo, traerán consigo también una verdadera irracionalidad, la modernidad. Y en definitiva, estos movimientos que fueron muy efímeros, algunos, otros, sin embargo, sí tuvieron mucha repercusión: surrealismo, expresionismo, dadaísmo, cubismo, etcétera. Todos los autores, por ejemplo, del 27 bebieron de ellos, como es el caso que nos ocupa de Lorca. Y entraremos luego ya en la generación del 27, a la que pertenece Federico García Lorca, junto con Dámaso Alonso, Vicente Alexandre y otros, hasta llegar a la generación del 36. Claro, la poesía española, por lo tanto, fijaos que qué características va a tener, por lo tanto, esta generación del 27. Esta generación del 27 se caracteriza porque todos sus componentes tienen una amplia formación intelectual, todos ellos, conocen además la poesía pura, conocen la poesía de vanguardia, son además herederos de una sólida formación filológica por la influencia precisamente de Menéndez Pidal. Combinan en todos ellos, por lo tanto, se va a dar una combinación de, por un lado, una poesía, como digo, vanguardista, una poesía más intelectual, pero por otro lado también encontraréis una poesía pues anclada en el folclore, en la sabiduría popular. Nos vamos a encontrar, por lo tanto, las dos vertientes, y en el caso de Lorca estas dos vertientes se van a dar claramente desde el principio. Alternarán, por lo tanto, ese afán de innovar, innovaciones métricas, innovaciones de contenido, también, sin embargo, pues con el anclaje de esa poesía de corte popular y de corte tradicional. Claro, cuando hablamos del 27 hablamos sobre todo de una generación de poetas, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, también en el teatro, pues Lorca va a destacar, y también tenemos, por ejemplo, pues en el caso del ensayo y del periodismo, pues tenemos figuras tan importantes como Cernuda, como Dámaso Alonso, etcétera. Por lo tanto, la mayoría de estos autores del 27 procede o tiene una formación, como digo, liberal, y literariamente es una generación integradora, ¿de acuerdo? Que lo que va es un poco pues a continuar tanto en la lírica
de corte tradicional, o sea, tenemos ahí la influencia de autores como, por ejemplo, pues como Manrique, como Garcilaso, como Lope, como Quevedo, pero también se va a recuperar, por otra parte, el romancero incluso viejo, pero por otro lado también tenemos elementos innovadores, elementos rompedores, elementos vanguardistas. Es, por lo tanto, una generación marcada además por la guerra civil, que va a suponer una verdadera ruptura. El triunfo, en definitiva, en este caso, supondrá, fijaos que tras la guerra civil va a suponer también la escisión de esta generación. Por lo tanto, es un antes y un después que no podemos olvidar. Tenemos autores en esta generación como Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Alexandre, Rafael Alberti, Damaso Alonso, etc. O sea, tenemos una generación importantísima. ¿Qué podemos decir de nuestro autor, de Federico García Lorca? Bueno, su trayectoria biográfica es importantísima para comprender también su obra. Lorca nace en un pequeño pueblo de Granada llamado Fuente Vaqueros. Nace un 5 de julio de 1898. La infancia de Lorca queda claramente reflejada en su obra. Él decía que esa había sido su etapa, una de las etapas más felices de su vida. En realidad, su padre se había enriquecido con el cultivo de la remolacha, y en su familia era una familia muy preocupada por las artes. Había una gran pasión por la música, sobre todo, y por otras artes, tal que su madre, que era maestra, Vicenta Lorca, decía él que tenía la afición de leer en voz alta en la cocina a las criadas, de leer a las amigas, y esto lo heredó también nuestro autor. De hecho, Lorca pues se disfrazaba con sus primos, con sus amigos. Le gustaba la teatralización ya desde muy pequeño. Esa infancia en libertad en Fuente Vaqueros marcaría su vida y marcaría después esa sabiduría popular, y le influiría en sus años posteriores. Todo este mundo cercano, popular, que se reflejaría pues en algunas de sus composiciones. Lorca, ya hemos comentado que siente una verdadera pasión por la música. De hecho, tocaba extraordinariamente bien el piano y también bastante bien la guitarra. Cuando la familia se traslada hacia 1909 a Granada, y luego ya más tarde, cuando Lorca tiene pues la edad de hacia 1915, si no me equivoco, se trasladan, y era más adelante a Madrid, en 1915, cuando él tiene 17 años. Se matriculará en la Universidad de Granada para cursar los estudios de Filosofía y Letras y de Derecho. Y hubo dos profesores importantes que marcaron su vida. Por una parte, Domínguez Berueta, y por otra parte, Fernando de los Ríos. Con Berueta llevó a cabo extraordinarios viajes. En algunos de ellos pues conoció, por ejemplo, a Unamuno, conoció a Machado. En viajes que realizó Unamuno lo conoció en Salamanca, Machado lo conoció en Baeza, y estos viajes abrieron realmente al poeta pues a otros paisajes, a otros mundos. También otro de los grandes profesores que influyeron en su vida fue Fernando de los Ríos. La Resi, como él le llamaba, la residencia de estudiantes, marcó al autor desde los comienzos. Él de forma intermitente estuvo en la residencia desde 1919 hasta 1928. Allí conocería a Salvador Dalí, conocería a Buñuel, conocería pues a muchísimos personajes importantes, y de Dalí quedó prendado, aunque su relación no fue una relación correspondida. Fijaos que Lorca era un hombre realmente muy simpático. Si continuamos con el apartado anterior, en el que habíamos dejado a Lorca como un hombre realmente complejo, como un hombre simpatiquísimo al que le gustaba gustar, como habíamos comentado, la producción de Lorca comienza, podríamos decir, en 1921 con su libro de poemas. Continuará más adelante, en el 1928 publica su Romancero Gitano, y ya en el año 29 hasta el 36 la publicación de Poeta en Nueva York. El año de 1927 es un año muy importante. En ese diciembre de 1927, en el Ateneo de Sevilla, se celebra una reunión, una famosa reunión como homenaje a Góngora, con un grupo de amigos que pagó precisamente el torero Ignacio Sánchez Mejía.
Esto es lo que explica esta reunión que se celebra en el Ateneo de Sevilla, es el que daría lugar a que este grupo de poetas se conociera precisamente con el nombre de Generación del 27. Sabéis que siempre en las generaciones o los grupos de poetas hay un hecho importante que marca la decisión de que así se llamen, como en el 98 fue la famosa Guerra de Cuba. La plenitud poética de nuestro autor se centraría entre los años de 1926 1936. Ya hemos comentado que en estos años publica Romancero Gitano, publicará más tarde Poeta en Nueva York. Cuando él viaja a Nueva York lo hace en un momento personal muy triste. Venía realmente de una relación amorosa frustrada con Emilio Aladrén y ese viaje fue tristísimo, pero sin embargo el propio Lorca decía que esa tristeza se fue transformando en alegría cuando recorrió las calles de Nueva York, cuando entró en contacto con Broadway, cuando entró en contacto precisamente con el jazz, con el blues. Y a la vuelta de su viaje, cuando regresó a España en 1930, en España estaba viviéndose una situación realmente de tiempos muy convulso. Apoyado por el gobierno republicano, Lorca puede llevar a cabo la formación de su compañía teatral La Barraca, en la que con un grupo de estudiantes pues viajaban por muchísimos territorios de España y llevaban pues obras de Lope, obras también precisamente de Calderón, obras, en realidad obras desconocidas para la mayoría. Era un teatro el suyo que pretendía formar y educar al pueblo. En el año 34 es cuando muere su gran amigo, el torero Ignacio Sánchez Mejía, y en el 35, un año más tarde, publicaría Diván del Tamarit. El 36 es el año en el que Lorca realmente estalla la guerra civil y en el que Lorca decide refugiarse en su pequeño pueblo, se marcha a Granada y allí fueron a buscarlo. Él estaba escondido en la casa de su amigo Luis Rosales. Se lo llevaron a él y a otros y esa noche, una noche del 18 de agosto de 1936, lo asesinaron. Lorca tenía entonces 38 años. Como veis, la vida de Lorca está marcada es una vida corta, breve, marcada realmente por esos continuos viajes, marcada por esa formación tan intensa del autor. En un próximo vídeo comentaremos un poco los temas y también la producción poética de Lorca, realmente las etapas de su trayectoria literaria. Hoy tenía que terminar ya precisamente pues esta primera conexión con vosotros que he estructurado pues en estos dos vídeos con el comentario del poema, lo estoy buscando, que lo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Baladilla de los Tres Ríos. Por cierto, este poema lo tenéis también en vuestro manual, en el libro de texto, tenéis el poema, lo digo porque lo tenéis ahí, lo tenéis también en los apuntes. El poema de Baladilla de los Tres Ríos, que también tenéis, repito, en el libro de texto, concretamente, si no me equivoco, lo teníais para llevar a cabo algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué podemos comentar o cómo podemos empezar comentando este poema? Fijaos que en las pruebas de BAC normalmente siempre se suelen preguntar por cuestiones de temática, por cuestiones de relación con el contexto, relacionándolo con el libro al que pertenece, etc. Bueno, Baladilla de los Tres Ríos, como veis, es un poema que está estructurado en 4 coplas. Tenemos 4 coplas de octosílabos asonantados que van repitiendo la rima, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta. Y luego tenemos 2 estribillos que están compuestos por un tetrasílabo, ese hay amor, que se va repitiendo en todos los casos, y por un hexasílabo o heptasílabo, que es una réplica de la rima de la copla que lo precede. Hay al final 2 estrofas de 2 versos cada una, y un segundo verso conserva la rima de la serie correspondiente. Claro, ¿qué es lo primero que nos llama la atención de este poema? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es la contemplación, pero una contemplación subjetiva, casi mítica, de los 2 ríos de Granada, del Darro, y el Genil, que son los 2 ríos que están contrapuestos claramente al río Guadalquivir. Y de ahí, de esa comparación, casi como digo, contemplación subjetiva, se desprende un sentimiento de frustración, de tristeza, un sentimiento melancólico. Fijaos que en el poema se deja ver claramente la doble vertiente del alma andaluza, ¿no? Por un lado, la vitalidad, la felicidad, y por otro lado, los presagios de muerte.
Si analizamos primero la primera estrofa, observamos la objetividad de la misma, ¿no? Que da lugar a la contraposición, como digo, de los sentimientos que encierran las aguas del Guadalquivir, de los ríos, de Granada. Uno lleva llanto, uno lleva sangre, uno lleva congoja, que es en Granada, y el otro, sin embargo, es en el que aparecen los barcos, en el que aparece el azahar, en el que aparece, por lo tanto, esa Andalucía llena de felicidad, esa Andalucía que es la que conduce al mar. El río Guadalquivir, por lo tanto, aparece aquí como simbolizando la prosperidad, la felicidad. El Darro y el Genil, que son de Granada, sin embargo, representarían la humildad, la soledad. Fijaos que tras cada copla aparece el lamento por el amor perdido, y ese ay que es propio del autor, ese ay que es propio realmente del cante jondo, es una evocación de esa infancia que no se va a volver, no ese ay como lamentándose por la infancia perdida, por los momentos felices. Claro, la comparación de los dos ríos, del Darro, etimológicamente Darro significa dauro, de oro, y Genil, bajan de la sierra, efectivamente se refiere a que bajan de Sierra Nevada, van de la nieve desde la sierra hasta el río. Y Guadalquivir etimológicamente significa río grande. Entonces observamos en los versos siguientes, se sigue observando ese contraste, ¿no? El contraste entre el Guadalquivir como un locus amoenus, es decir, como un lugar agradable, el dios como el río, que en la iconografía clásica, pues el río es el símbolo de la fertilidad, y esas barbas granates, que ahí tenemos claramente una personificación, y es ese símbolo también de la fertilidad como el hombre barbudo, ¿no? Por lo tanto, los dos ríos, sin embargo, el contraste de nuevo con este río próspero, con los otros dos ríos que son decrépitos, que son funestos, que son decadentes. Y vuelve otra vez el ay amor a repetirse. Si seguimos hacia adelante, nos volvemos a encontrar otra vez la misma contraposición en la que se vertebra todo el poema. Los barcos de vela que muestran el progreso, la majestuosidad. Sin embargo, en los otros no, el Darro está enterrado, mientras que el Guadalquivir es navegable. Por lo tanto, Granada no da al mar. Tenemos ahí, fijaos que los dos ríos son en realidad símbolos de lo que es la vida, ¿no? Se opone Sevilla, próspera, a esa Granada decadente, silenciosa, decrépita. La comparación realmente, ante esa comparación, esos afluentes quedan claramente empequeñecidos. Contraste otra vez entre la torre y las torrecillas. Alta torre, una connotación positiva, el viento positivo, mientras que las torrecillas están como torrecillas, fijaos que aparecen como torrecillas sobre, leo literal, torrecillas muertas sobre los estanques, es decir, es la asfixia. Tenemos ahí una clara imagen irracional. Por lo tanto, hay un clímax ascendente. El poeta contrapone las impresiones de esos ríos de Granada y de Sevilla, y al final se deja ver claramente el estribillo, ese grito por el amor que no ha conseguido. Hay quien afirma que en realidad los dos ríos de Granada llevan sus grandezas y las van a depositar al mar, pero también se nutren de los ríos de las miserias. Aquí aparece el fuego fatuo de gritos. Fuego fatuo de gritos, o sea, hasta ahora habían aparecido elementos de la tierra, como las naranjas, como las torres, elementos de agua, elementos de aire, como el viento, y ahora elementos de agua, como los barcos, etcétera, pero luego hace entrada el fuego, con una mención claramente peyorativa. A medida que vamos avanzando en el poema, vuelve a aparecer de nuevo que lleva azahar, que lleva olivas, esa imprecación Andalucía como muestra de sus productos naturales, de sus productos rurales, y la pugna entre Granada y Sevilla, produciéndose además en un macroespacio que es realmente Andalucía. Aquí tenemos claramente la reminiscencia manriqueña también, a tus mares, es decir, el mar como la tristeza que lo acerca claramente al simbolismo, es decir, a la alusión a ese paso del tiempo, el azahar y las olivas que nos remiten otra vez a lo que se había dicho en la primera estrofa cuando hablaba de los naranjos y de los olivos. Por lo tanto, estamos ante un poema, como veis, claramente lleno de simbolismo, un poema además con una contemplación claramente subjetiva, con ese sentimiento de frustración vital y existencial plasmado en ese paisaje andaluz. Bueno, espero que os haya servido un poco, al menos nos ha servido para estar en contacto, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando pues os iré colgando algún videoclip de algún que otro poema, y si no, pues os lo enviaré por papel. Bueno, cuidaos mucho y un beso para todos.